Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda con gusto Armando Bonilla y les doy la bienvenida a una emisión más de su programa En Entrevista. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Conciencia, ubicada en las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Amigos, déjenme contarles que el día de hoy nos acompaña en cabina el doctor Jesús Axayácatl Cuevas, curador del Banco Nacional de Germoplasma Vegetal de la Universidad Autónoma Chapingo. El doctor viene para platicarnos precisamente sobre la importancia de este banco que opera como guardián de nuestro ADN vegetal. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por su amable invitación. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias, nos da mucho gusto que esté con nosotros el día de hoy. Y doctor, lo primero que me gustaría que le cuente a las personas que nos escuchan en este momento, pues es precisamente qué es este Banco Nacional de Germoplasma, y aprovecho esta pregunta para relatar cómo es que surge este proyecto, la idea de contar o de generar un Banco Nacional de Germoplasma en la Universidad Autónoma de Chapingo. Bueno, sería conveniente iniciar por comentar de una manera sencilla que el germoplasma, en el caso de las plantas, se refiere a las semillas o estacas o incluso a las plantas completas que nos ayudan a conservar, a veces a muy largo plazo, como es el caso del cuarto frío que tenemos allá en Chapingo, a menos 20 grados Celsius y 15% humedad relativa. Y en el caso de las llamadas semillas ortodoxas, que quiere decir que podemos ingresar a ese cuarto frío, a diferencia de otras semillas que se llaman recalcitrantes como las del cacao o el aguacate, que no sería conveniente meterlas porque se morirían. Okay. El Banco Nacional de Germoplasma, primero debo de aclarar que se ubica en el Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma de Chapingo, pero no es de Chapingo, es de México. Y ahí tenemos el esfuerzo de compañeros investigadores, de campesinos, colegas de la UNAM, del Politécnico, del CICI, etcétera. Son 27 instituciones las que participan, pues aportando colecciones principalmente de semillas, pero no solamente. Ok, muy bien. ¿En qué momento nace la idea de este proyecto? Correcto. El Banco Nacional de Germoplasma Vegetal inicialmente se llamó Banco de Germoplasma de Especies Nativas. Fue con la valiosa ayuda del doctor José Sarucán Kermes, okay, de la CONABIO y de otros investigadores, que logramos tener esta responsabilidad. Ya como Banco Nacional de Germoplasma Vegetal empezamos actividades el 22 de febrero de 1979. Okay. Entonces solo teníamos un cuarto frío para conservar vivas las semillas durante muchos años. Ahora tenemos 2 cuartos fríos, pero debo aclarar que en este banco además tenemos bancos de germoplasma establecidos en diferentes comunidades indígenas. Okay. Por ejemplo, en la región Mazahua, en un pueblo pequeño pero muy interesante que se llama el Huizache, que está al pie de una de las reservas de la biosfera de la mariposa monarca. Del otro lado es Angangueo, Michoacán. Y ahí, gracias al entusiasmo, sobre todo de mujeres campesinas, que primero asistieron a Chapingo para recibir, pues más que una capacitación, un intercambio de saberes, porque los campesinos en muchas ocasiones saben más que nosotros, o al menos más que yo. Y entonces la idea es, además de contribuir a conservar las semillas de interés a cada cultura, sobre todo motivar a los niños, a los jóvenes, en relación a la importancia de los recursos bióticos de nuestro país y en particular de las plantas. Claro. En este sentido, los pequeños bancos de germoplasma que hemos establecido en esas comunidades indígenas, no solo en la región Mazahua, en la región Mixteca, en la región Totonaca, en Náhuatl y en la Maya, la idea es que estos niños se compenetren con el conocimiento de las plantas y establecimos también un pequeño herbario con la idea de lograr identificar
el nombre correcto de cada especie, y los niños han hecho exposiciones muy sencillas, pero muy interesantes, que incluso les han hecho ver la urgente necesidad de seguir conociendo sus idiomas. Claro, claro. Doctor, me gustaría profundizar en la dinámica de estos pequeños bancos en las comunidades, pero antes de ello me voy a regresar al que está situado en la Universidad Autónoma de Chapingo. Sí. En el año 1979, cuando se constituyen como Banco Nacional de Germoplasma, ¿cuáles son los objetivos que dan origen precisamente a este esfuerzo? Bueno, la idea es contribuir a la conservación de la biodiversidad de México y en particular la de las plantas. Pues porque la mayoría de los que estudiamos ahí pues somos agrónomos, pero nos hemos dado cuenta que es necesario entender y conservar el conjunto de los organismos que participan en lo que llamamos agroecosistemas, porque hay un mundo de interrelaciones, por ejemplo, entre las plantas cultivadas. A veces los quelites son importantes, y los microorganismos del suelo, por ejemplo los colémbolos, que ayudan mucho en el proceso de humificación, o sea, de formar abono del cual se nutren las plantas. Claro. Entonces, el objetivo básico del Banco Nacional de Germoplasma Vegetal es contribuir a la conservación de las plantas como recursos. Es interesante distinguir porque en muchos bancos de germoplasma solo hay actividades dirigidas a la conservación de la parte biológica, pero nosotros estamos convencidos que es igualmente importante conservar la cultura de nuestro pueblo, de nuestra gente, porque las formas de clasificar, los sistemas de manejo agrícola, claro, de aprovechamiento, por ejemplo, cómo se hacen las tortillas en una comunidad tradicional, todo eso es tan importante como conservar vivas las semillas. En nuestro cuarto frío, en teoría, por una serie de investigaciones, de ecuaciones, podemos mantener vivas las semillas, digamos, un siglo, al menos. Pero de nada serviría tener viva la semilla si la cultura correspondiente a su uso hubiese muerto. Entonces, lo que nosotros queremos, ese es el objetivo, es contribuir a la conservación de las plantas como recursos, de su parte biológica, de su germoplasma, pero también de la cultura. Claro. Ninguna de las dos cosas por separado serviría para el futuro de la humanidad. ¿Cuál era el escenario en ese momento cuando se implementa este esfuerzo? ¿Se había perdido germoplasma? ¿Se habían perdido algunas variedades de plantas? ¿Esa es la razón o el motivo que nos lleva a este esfuerzo? Es una pregunta muy importante porque desde hace muchos años en nuestro país se va ampliando de manera irracional eso que se llama la frontera agrícola. Es inevitable que al crecer la población humana tengamos que modificar a la naturaleza. Necesitamos espacio, luz, para que los cultivos se puedan desarrollar. Pero lo que hay que tener cuidado es con la forma de ampliar esa frontera agrícola. Es muy preocupante, por ejemplo, en el Totonacapan, donde hemos estado trabajando más de 30 años, se observa cada vez más aceleradamente la transformación de la selva alta perennifolia, por ejemplo, en potreros enormes o en huertos bajo monocultivo de cítricos, de naranja, etcétera. Y eso, además de alterar a la naturaleza de manera muy preocupante, está propiciando que las culturas que ahí vivieron durante milenios se estén perdiendo. Entonces, esa es la causa principal. El uso irracional, a veces por ignorancia, al menos de nosotros, los agrónomos, que a veces no sabemos más que el nombre científico de la planta, pero no sabemos los usos o las interrelaciones que pueda tener esa planta con las otras o con los animales.
Correcto. Y doctor, a partir de ese momento, ¿cuál es el acervo que se ha logrado resguardar en este Banco Nacional de Germoplasma? Y también platicarle a la gente la dinámica que se sigue para contar con este material. ¿Cómo es que llega este material genético al Banco Nacional de Germoplasma? Bueno, llega de diversas formas. La principal es a través de los convenios de colaboración, a veces formales, ¿verdad?, por escrito, firmados, a veces informales, entre colegas, entre compañeros. Por ejemplo, colegas de la UNAM, como la doctora Cristina Mapes, pues con frecuencia ella y otros compañeros, que sería muy largo de enumerar, Claro. llegan con cajas, con semillas de amaranto, por ejemplo, de la doctora, de razas de maíz, de frijoles, a veces incluso silvestres, no solo cultivados. Eso es algo muy importante. En nuestro banco no solo conservamos especies domesticadas o cultivadas, sino también especies silvestres, ya sean ancestros directos de los cultivares o de uso potencial. Okay. Esa es la idea. Muy bien. ¿La cantidad de material con la que se cuenta? Bueno, actualmente, como está ahí en el folleto indicado, contamos con, en números redondos, con 23.815 accesiones. Hay que aclarar que una accesión se refiere al envase, un frasco, un pauche, como le decimos, en donde está una pequeña muestra de semillas. Si nos referimos a especies, actualmente tenemos 428 especies. Hay diferentes formas de referirnos a lo que estamos conservando. Si me pregunta de especies, yo le puedo decir, entre estas está el maíz, que pues sin duda es la más importante para México. Pero por abajo de la categoría de especie tenemos la de raza. Y en el caso de maíz tenemos actualmente, hasta donde sabemos, 68 razas de maíz, de las cuales tenemos 67. Nos falta una, que por cierto ha sido introducida de Estados Unidos a México. Y todavía por abajo de raza tenemos colecciones de colores de las razas de maíz. Okay. Amarillas, rojas, azules, blancas, moradas. Y esto no es una curiosidad. Está demostrado que existe una correlación entre el color de la semilla de maíz y la duración del ciclo biológico, la fenología de la planta. Y para el campesino que siembra bajo temporal, eso es imprescindible saberlo. Claro. Qué importante que comience a platicar esta parte, ¿no? La descripción que se hace de este material, porque no se trata solo de llegan estas variedades y se guardan. Hay un trabajo o se trabaja con este material, y me gustaría que le cuente a las personas que nos escuchan, pues cuál es ese trabajo, cuáles son los servicios, si lo podemos mencionar así, que ofrece este Banco Nacional de Germoplasma. Claro, debo decir que un gran porcentaje de las semillas que estamos conservando del germoplasma, no solo, como dije, en los cuartos fríos, sino en las parcelas de los campesinos, eso que se llama conservación in situ, es tan importante como la otra parte, la llamada ex situ. Pero fuera de esas palabras, lo que tenemos que hacer es todo lo que esté en nuestro alcance para conservar la mayor riqueza de México, que es ese germoplasma vegetal, del cual depende y dependerá la vida de todos los mexicanos. Entonces hay un proceso que hemos ido afinando con el transcurrir de los años para acondicionar las semillas antes de ingresarlas al cuarto frío o de establecer los experimentos en campo. Entre los diferentes colegas que nos hacen favor de apoyar, tanto en Chapingo como fuera de Chapingo, tenemos publicadas un poco más de 520 tesis de licenciatura, de maestría, de posgrado, y con frecuencia esas tesis son dirigidas por comités mixtos de la UNAM, del Politécnico, de Chapingo, y a veces incluso se comprenden aspectos poco abordados en otras investigaciones, como por ejemplo el uso de la microscopía electrónica para detalles muy particulares. Ahí la doctora Hilda
Zabaleta, Araceli Zabaleta Mancera, nos ha hecho favor, por ejemplo, de demostrar que algunos nopales producen miel en las espinas, y eso tiene que ver con la función de las hormigas y con la dinámica del agroecosistema en general. Otro rasgo distintivo, en este caso del BANGEP, como le llamamos, es la participación de muchos alumnos. En Chapingo, el 48% de los estudiantes, hombres y mujeres, son de origen indígena. Okay. Entonces, algunos incluso han hecho al menos el resumen de su tesis en su idioma, en zapoteco, en maya, en mixteco, en totonaco. Y eso no es un aspecto folclórico, es un aspecto muy interesante porque nos deja ver cómo esas culturas perciben a la naturaleza en general y en particular a las plantas. Hay en todos los idiomas que conocemos una palabra muy especial, por ejemplo, para referirse a los quelites, que es un término quilit, un término náhuatl, en el que caben, es un taxón de su clasificación, al menos 326 especies. Y en diferentes idiomas ese término tiene sinónimos. Okay. Muy bien. Doctor, mencionaba esta técnica que han ido perfeccionando, es decir, la semilla no llega y se pasa directamente a los cuartos fríos. Si pudiera describirle a la gente este proceso que tiene que seguir el material que llega para poder introducirse al Banco Nacional de Germoplasma como parte de su acervo. Claro. Este proceso en general, porque no es una receta, depende de lo que queramos conservar, de la especie, del tipo de semilla, consta en general de 12 actividades, 12 fases. Okay. La primera es, al momento de recibir los materiales, vamos a suponer que sean de colegas de la UAM, tenemos que saber con precisión si esa semilla es ortodoxa, o es recalcitrante, o es intermedia. Porque solamente las ortodoxas y algunas intermedias las podemos deshidratar hasta el 5% de humedad en sus tejidos de las semillas, para poder introducirlas al cuarto frío. Pues porque el agua, como sabemos, cuando se congela se expande, y si la semilla que queremos conservar está demasiado húmeda, pues la vamos a matar. Okay. Se va a destruir por adentro, aunque por afuera pudiera tener un aspecto de sin daño. Okay. Ese es un paso. Entonces tenemos que cuantificar, pues con aparatos especiales, se llama determinador de humedad. Tenemos dos, una para especies domesticadas y otra para especies silvestres, de manera que si la semilla que queremos conservar, aún siendo ortodoxa, está muy húmeda, por arriba del 5%, tenemos que ponerla a secar en una sala pequeña de secado, que debe tener un flujo de aire a 15 grados Celsius y 15% humedad relativa. Si eso no fuera posible, o sea necesario, entonces utilizamos frascos de cristal, no de vidrio, de cristal, sellados con hule natural, herméticos, completamente herméticos, y colocamos dentro de ese frasco una cierta cantidad, hay una regla, de una sustancia especial que absorbe la humedad, que decimos que es higroscópica, como la sal que utilizamos en la mesa, solo que esa sílica gel tiene un indicador de humedecimiento. Y podemos ver con mucha facilidad cuando esa sílica se ha humedecido. Cambia de un color dorado, muy brillante, a un color verde. Okay. Entonces tenemos, cuando ya no hay un cambio en la coloración de la sílica gel que utilizamos para secar a las semillas, entonces volvemos a medir la humedad en el aparato especial o los aparatos hasta que tenga, como dije, un máximo de 5%. No confundir humedad relativa con la humedad absoluta de las semillas. Y bueno, con un proceso muy sencillo de codificación con código de barras, logramos identificar cada una de las muestras, y a fin de hacer más eficiente el proceso, un poco menos caro, varias bolsas con semillas las colocamos dentro de un frasco grande de cristal hermético y le ponemos una cierta cantidad de sílica gel para que en ese frasco tengamos lo que se llama una colección núcleo. Okay.
Una colección núcleo, en palabras muy sencillas, debe contener la menor cantidad de semillas, pero con la mayor diversidad genética posible. Ok, muy bien. Este sería todo el proceso. Estas semillas que se resguardan ahí, ¿se utilizan para investigación? ¿Se utilizan para reintroducir a lo mejor algunas especies en algunas zonas? ¿Cuál es la dinámica? Porque no están almacenadas. Me gustaría mucho puntualizar en esto. No solo se almacenan y se quedan ahí, tienen una función. El estar o pertenecer al formar parte del acervo del Banco Nacional de Germoplasma cumple una función. Así es. De hecho, no hay un solo mes en que no nos visiten estudiantes de muchas instituciones de México, institutos tecnológicos, universidades y campesinos. En Chapingo, al finalizar los ciclos educativos, hay una fiesta que se le llama la quema del libro, y con mucha frecuencia los papás campesinos acuden al banco y nos solicitan muestras de semillas. Claro, tenemos que ubicar las coordenadas para saber qué tipo de semilla les podemos dar. Entonces esa es una función importante. También podemos ofrecer servicios de capacitación para diferentes niveles. Nos visitan en la Semana de la Ciencia, que CONACYT promueve, niños de kinder. La otra vez un niño en este ciclo me preguntó que por qué decíamos que las semillas están respirando, dice, si no tienen narices, ¿no? Una pregunta magnífica, ¿no? Muy inteligente. Ya explicamos con palabras sencillas a qué se debe esa afirmación. Entonces, el otro aspecto muy importante es la repatriación que hicimos de 8,463 accesiones de semillas ortodoxas que fueron colectadas en México por muchos investigadores, no solo de Chapingo, del Colegio Posgraduados, otras instituciones, y estuvieron mucho tiempo, muchos años conservadas en el Banco Nacional de Germoplasma de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Esto fue antes de que existiera este Banco Nacional de Germoplasma o fue a lo mejor un proceso paralelo? Eso ocurrió hace aproximadamente 8 años. 8 años. Sí. Y tenemos ese número de muestras, algunas de ellas porque tenemos las coordenadas de donde se colectó hace 30, 40, 50 años, y resulta que ahora en ese sitio ya no está la planta, hay un hotel, hay un camino, la planta ya no existe. Por ejemplo, tenemos frijoles silvestres, frijoles de 2 o 3 milímetros que uno podría despreciar, pero la información genética que tienen es fundamental para mejorar los frijoles que consumimos en la actualidad. Algodones, hay algodones silvestres. La taxonomía es muy importante. El maestro Xolo Hernández X nos regañaba cuando decíamos, oye, ¿de dónde es originaria la papa? ¿Cuál papa? Hay muchas especies, etcétera. Muy bien. Y entonces se repatrió este material, estaba resguardado en Estados Unidos y se logró traer nuevamente a México. ¿Por qué es importante? ¿Cómo hacerle ver a la gente que nos escucha en este momento la relevancia de haber logrado repatriar esas semillas a México? Correcto. El esfuerzo fue coordinado por el SNICS, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas de México. Es una dependencia de la SAGARPA y en particular en aquella época del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos a través de sus autoridades, concretamente del doctor Eliovigildo Córdoba Telles. Y ese material es un tesoro, al menos en 3 casos que hemos identificado con preocupación. Esas semillas que están ahí en el Banco Nacional de Germoplasma Vegetal son las últimas de esa especie. Entonces lo que estamos haciendo es regenerarlas, a veces con el auxilio de biotecnología, de cultivo de tejidos, a veces no es necesario, y la idea es que en cuanto logremos reproducir esas plantas, algunas las reintroduzcamos en campo, en las condiciones donde fueron colectadas, algunas conservarlas antes de que ese tesoro, ¿se imagina?, se pierda. En este caso son al menos 3, pero ¿podría haber más? Sí, no hemos tenido tiempo de observar, de analizar con detalle todas las 8,000 colecciones. Claro.
es un problema de todas nuestras instituciones. Los recursos son muy limitados, pero están dentro del cuarto frío, han sido acondicionadas y se encuentran en proceso de conservación a largo plazo. Muy bien. Si pudiera contarle a la gente que nos escucha precisamente cuál es el procedimiento para caracterizar estas semillas y saber cuáles son las que a lo mejor están en este riesgo de extinción, que se trata de las últimas. ¿Cómo es que se identifica esto? Bueno, la primera identificación debe ser taxonómica, con los ejemplares de herbario que existen en respaldo, por ejemplo, en el Herbario Nacional de la UNAM, el MEXU, en Chapingo tenemos otros herbarios, etcétera, depende de la especie. Una vez que tenemos el dato de la identidad taxonómica, podemos proceder a analizar la calidad fisiológica de esa semilla, es decir, la viabilidad, la germinación y el vigor, y analizar los resultados estadísticamente, pues con una sencilla prueba, un análisis de varianza, una prueba de medias, y ver si fisiológicamente están en riesgo esas semillas o no. Cuando hay riesgo, por ejemplo, hay una muy baja viabilidad, entonces utilizamos un poco de biotecnología para que in vitro podamos propagar ese material. Y bueno, el grado de riesgo está contenido en bases de datos de Conavio, de la Semarnat, en donde ellos nos proporcionan de manera frecuente la actualización de las especies que están en riesgo de disminuir sus poblaciones o las que de plano ya se declaran como en peligro de extinción, y con base en esa información pues establecemos prioridades. Perfecto. Doctor, y antes de despedir el programa, me gustaría retomar el tema de los bancos en las comunidades indígenas o comunidades rurales que se están implementando. ¿Por qué es necesario no solo contar con este banco en Chapingo, que incluye una parte in situ y una parte fuera en los cuartos fríos, pero por qué es importante ampliar el esfuerzo a las comunidades rurales e involucrar precisamente a las personas de esas comunidades? Porque, como dije, en nuestro caso nos interesa no solo conservar las semillas vivas. Imagine que dentro de 100 años abriésemos el cuarto frío y ya no supiéramos cómo utilizar esas semillas. Entonces, la trascendencia de complementar lo que hacemos en el pequeño cuarto frío que tenemos en Chapingo con las comunidades es esa: conservar la cultura asociada al manejo, al aprovechamiento y a la conservación de esa diversidad genética y cultural. Y permite seguir recopilando material genético también. Claro que sí, y además por los propios campesinos. Perfecto, doctor. Me gustaría cerrar nuestra conversación del día de hoy con un dato de contacto para las personas que estén interesadas en saber más sobre el trabajo del Banco Nacional de Germoplasma o incluso en colaborar de alguna manera con el mismo. Bienvenidos, sean científicos o no, cualquier persona que tenga interés, campesinos, productores. En este folleto que le estoy dejando aparece pues el correo, los teléfonos, las accesiones que estamos conservando, y de manera rápida les comento que la página web de Chapingo, chapingo.mx, tiene toda la información. Y aquí tenemos el teléfono y otros detalles, y estamos a sus órdenes. Si pudiera mencionar el teléfono, doctor. Es el 595 95 216 14. Perfecto, doctor. Pues lamentablemente el tiempo del programa se nos ha terminado, pero muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, gracias a ustedes y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muy bien, doctor. Pues bien, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Me despido no sin antes agradecer a nuestro equipo de producción en cabina, a Rafa Martínez, Sharon Yandet, Dani Galeno y Gaby Palomo. Nos escuchamos en nuestro próximo programa.